Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Un jurado de la Corte Federal de Estados Unidos en Miami encontró culpable de 6 cargos por lavado de activos al excontralor Carlos Pollitt. La sentencia que recibirá el exfuncionario ecuatoriano se conocerá en máximo 45 días. Por ahora se encuentra detenido. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con el doctor Felipe Rodríguez, abogado penalista, para hablar sobre Carlos Pollitt, declarado culpable en Estados Unidos por lavado de activos y su plan en el contexto de una trama de corrupción que ha tenido alcances inimaginables. Felipe, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, querido Fausto. Yo feliz de estar aquí siempre. El juicio que ha sido de alguna forma ha recibido gran publicidad durante esta semana ha dejado también muchas preguntas respecto de lo que ocurrirá de aquí en adelante. Una, evidentemente, cuál podría ser eventualmente la condena de Carlos Pollitt. ¿Existe una posibilidad, porque se hablaba eventualmente de un intento de pago de una fianza, de que Pollitt evite la cárcel? Conforme al sistema anglosajón, no. Lo que sí podría lograr es una reducción de la pena, si puede llegar a un acuerdo de cómo debe cumplirse esa pena, pero pasar algunos años en la cárcel no lo va a poder evitar. Creo yo que es fundamental lo que pasó. De los 6 cargos, que no todos son de lavado de activos, hay muchos más, por ejemplo, de bribery, que sería sobornos, de conspiración, que sería lo que conocemos nosotros como asociación ilícita. No es que de unos lo hallaron culpable y de otros no. El jurado establecido por unanimidad. Esto también es importante. En los Estados Unidos no existen los votos de mayoría en el jurado. Si la decisión no es unánime, no se puede declarar culpabilidad. En este caso existió una unanimidad evidente por cómo es el debido proceso allá, pero sobre los 6 cargos. Por lo tanto, yo creo que él no se libra de la cárcel. Sería realmente un insulto para todos que eso suceda, pero podrá reducir su pena haciendo un acuerdo de pagos. Pero lo que yo estimo que sucederá, por mi experiencia con casos en Estados Unidos, es que terminará muriendo en una cárcel ya de viejo. Ahora bien, han pasado 7 años y a propósito de esto, que creo que es importante, su cuenta de X recordabas, por ejemplo, lo ocurrido hace exactamente 7 años. Es una casualidad que haya sido precisamente un mes de abril, hace 7 años, cuando Carlos Pollitt sometió a un proceso por supuestas calumnias a varios miembros de la Comisión Anticorrupción, entre ellos Jorge Rodríguez, tu padre, a quien lo recordamos precisamente como cabeza de esa Comisión Anticorrupción. ¿Cuál es la lectura ahora de lo que se vivió 7 años atrás y de lo que vemos ahora? Muchas de las cosas se han advertido, muchas de las cosas se le advirtió mucho antes al país respecto a los actos de corrupción, mucho antes de estos 7 años, pero hoy hay un resultado y hay lo que podríamos llamar como justicia. Sí, sin duda. Recordemos que Carlos Pollitt fue condenado en Ecuador ya por un caso, uno de concusión. Así es. Estuvo prófugo, pero ya le prescribió ese caso, una asociación ilícita, en el cual también fue condenado Jorge Glass. Fue condenado en el de concusión, además junto a su hijo, importante en el Ecuador, y se fue al país donde él es nacional. Carlos Pollitt tiene 3 pasaportes, el ecuatoriano, el italiano y el estadounidense. Se fue a ese país donde tenía todos los recursos, en el lugar donde lavó ese dinero, creyendo que podía ser lo que han acostumbrado durante muchísimo tiempo, sobre todo el siglo anterior, los políticos corruptos de América Latina, y es ir a gozar de los réditos de sus delitos cometidos en Latinoamérica, en los Estados Unidos, llevándose el dinero. Y esto también es importante decirlo, porque uno dice se llevó el dinero privado, es del soborno de una empresa. Mentira. Carlos Pollitt tenía la obligación de imponer glosas y de cobrar dinero por incumplimientos contractuales, que son los que sirven para alimentar a las personas, para pagar la jubilación de nuestros ancianos, para poder dar la nutrición correcta a los niños. Y él no lo hacía, porque lo que hacía era desvanecer glosas para meterse en sus bolsillos en efectivo dinero, y luego a través de operaciones financieras, utilizando a su hijo de cajero, poderlo lavar en Estados Unidos. Este desvanecimiento de glosas fue justamente el que fue denunciado en su momento por la Comisión Nacional Anticorrupción, presidida por mi padre Jorge Rodríguez, donde estuvieron integrantes. A mi padre no le gustaba que los llame ancianos por la edad, pero evidentemente Isabel Robalino en ese momento tenía 99 años, y estaba Simón Espinosa, que aún sigue con vida, pero tenía ya algo cerca de 84, Julio César Trujillo, que estaba ya sobre los 90, y lo que ellos hicieron fue denunciar
básicamente parte de los mismos hechos por los cuales él acaba de ser condenado en los Estados Unidos. Pero como en este país las cosas son al revés, lo que terminó sucediendo es que los calumniadores eran ellos y ellos tenían que irse 1 año a la cárcel para luego ser tan magnánimo Pollitt de decir les perdono y con eso poderse lavar la cara y decir que es tan inocente que sus acusadores son los condenados y él como acusado sale libre de todo figurando como víctima. Ayer Dime, Fausto. Sí. Y recuerdo incluso cuando se retiraba esta denuncia y el anuncio lo hacía su abogado, un ex juez de la Corte Nacional. No sé si era Suprema para entonces, pero un ex juez, Suprema. Hernán Ulloa Parada. Sí, sin duda, y algo que yo lo dije en esta audiencia, yo no acepté el perdón. Yo dije, yo no puedo aceptar el perdón el perdón en este caso porque es aberrante y además porque nosotros ganamos la audiencia. No lo digo porque yo haya sido el abogado, sino porque fue una audiencia muy fácil de ganar, no solo porque el caso estaba prescrito, sino porque además Pollitt es funcionario público, los funcionarios públicos están bajo el escrutinio público al aceptar un cargo público y conforme a la jurisprudencia interamericana de los derechos humanos, las autoridades ecuatorianas están prohibidas de condenar en estos casos. La vía penal no es la adecuada. Por eso los periodistas no pueden ser condenados cuando sacan una noticia, menos aún quienes denuncian actos de corrupción. Por eso ese perdón para mí era irrisorio y no lo podíamos aceptar. Pero al final yo siempre he sido pesimista. Yo le decía mucho a mi padre que en esta vida la gente no paga por sus conductas, pero al final del camino vemos que sí pagan. Él me dijo, o ganamos hoy o ganamos mañana, tranquilo, porque yo era muy impetuoso y él trataba de calmarme, pero yo lo heredé de él. En realidad el impetuoso siempre fue él y tenemos este carácter. Pero al final se cumplió lo que él dijo. Al final Pollitt la pasó bien un par de años hasta que le cayó esta condena y yo creo que él se lleva mucho más que esta condena. Él se lleva a saber que no crió un hijo para darle un legado de decencia. Él crió a un hijo para hacerlo su cajero y su lavador de activos. Yo creo que Pollitt se pudrirá en una cárcel no solo sabiendo que cometió delitos, sino que utilizó como cómplices de sus delitos a quienes él tuvo que haber criado y educado para ser ciudadanos de bien. Y creo que eso es el peor castigo que está recibiendo Pollitt. En cambio, los que fuimos criados bien, estamos tranquilos, con la conciencia tranquila, sabiendo que nos criaron bien. A mí de quien me da pena es de esa familia, que no tuvo un padre, sino tuvo el verdadero, el padrino. Ahora, ¿qué pasó por tu cabeza en el momento en el que ya se comenzó a conocer sobre esta decisión de Estados Unidos de condenar a Carlos Pollitt y recordando lo que pasó precisamente hace 7 años e incluso después de esos 7 años cuando Jorge Rodríguez también reaccionaba y continuaron con las denuncias y vemos hasta ahora también quienes han seguido en la Comisión Anticorrupción presentando estas denuncias, muchas de las cuales en algunos casos aparecieron también en sabatinas supuestamente desmintiendo y este tipo de cosas. ¿Qué pasó ayer cuando se conoció la noticia por tu cabeza? Un poco antes que ayer, a mí me preocupó cuando inició el juicio. Recordemos que lo detuvieron hace un tiempo y dio una fianza para poder salir. Y me preocupó que no haga lo que nosotros conocemos como procedimiento abreviado y en Estados Unidos se llama un guilty plea. Es lo mismo. Porque una persona tan enterrada en corrupción, mi madre tiene una frase, esta no es de mi padre, sino es de mi madre, y es que las únicas 2 cosas que no se pueden esconder en el mundo son los cadáveres y el dinero sucio, porque un día apestan. Y una persona que tenía tanto dinero sucio, yo no lograba entender por qué no hacía el plea guilty. Decía, este tiene un as bajo la manga y se va a librar de todo. Lo que primero se me vino a la cabeza después, o sea, segundo se me vino a la cabeza, al empezar a ver la paliza que le estaban dando a Pollitt, después de todos los testigos que hicieron un NPA, para que conozca la audiencia, es un Non-Prosecution Agreement, es decir, tú puedes, como aquí tenemos la cooperación eficaz, donde tú dices yo coopero y me reduces la pena. En Estados Unidos puedes hacer una cooperación en la cual nunca te van a poder procesar. Y cuando veo que sus cómplices lo empiezan a delatar con punto y coma, dando señales, dónde se hacían los depósitos, cómo se lo hacía, yo ya me di cuenta que no importaba qué prueba presente él, este hombre iba a ser condenado. Y cuando lo condenaron, te diría que esto nos pasa mucho a los penalistas que somos conscientes de ser penalistas. Yo creo que un penalista, cuando ha vivido lo que es la cárcel, no puede sentir alegría de verse ir a alguien a la cárcel. Sabemos lo que son las cárceles, la soledad de una cárcel. Yo nunca voy a sentir felicidad de ver la tragedia humana, porque al final Pollitt causó muchas tragedias, pero hoy está viviendo su propia tragedia, que se la ganó y que se la merece. No siento alegría porque él se está yendo preso, pero sí siento un poco de
satisfacción y alegría por reivindicar lo que fue la comisión. Porque todos los que estuvieron del lado de la comisión, Fausto, tú y yo, todos los que creímos en este grupo de personas probas, de hombres y mujeres probas que lucharon por el país de forma gratuita, porque no ganaban nada por ser la Comisión Anticorrupción, sabemos que fueron injustamente condenados. Pero también hay un gran sector de la sociedad que aún respaldaban la gestión del mejor contralor de la historia, el 100 sobre 100, que aún creían que eran patrañas lo que se decían sobre él, y que en el Ecuador fue condenado porque en el Ecuador hay lawfare. Qué bueno que sea otro país el que lo haga, otro país que no se mete en asuntos políticos como dicen que nosotros nos metemos. Y qué bueno que podamos demostrarle al mundo que estos comisionados que fueron condenados por Pollitt eran las víctimas y no los calumniadores. Yo creo que es una reivindicación del nombre de los 4 que ya no estén. Recordemos que María Arboleda, mi padre Jorge Rodríguez, Julio César Trujillo, Isabel Robalino, ya no están, quedan otros comisionados, la comisión aún existe bajo la dirección de Germán Rodas, pero creo que es un momento de reivindicación de sus nombres y de decirle a todo el país que las conductas humanas tienen consecuencias, que en esta vida tarde o temprano terminas pagando por lo que haces, que trabajar limpio y conseguir dinero limpio te debe permitir caminar por la vida con la conciencia limpia y con tranquilidad. Creo que es una reivindicación, los gringos le dicen un payback, y creo que al final sí me río un poco porque la vida se puso en orden y la vida puso las cosas en su lugar. La gente honesta siendo abrazada por su familia y los corruptos tras una celda en una cama o un colchón frío sin su familia. El Pollitt está donde debe estar. Y a propósito de toda esta teoría que intentaban posicionar en los medios de comunicación, en los medios internacionales, inclusive sobre la relación Carlos Pollitt, correísmo en su momento, que para mí era algo difícil y casi imposible de ocultar. En las últimas horas hemos visto, por ejemplo, a Pirina Correa, pasamos hace un momento un audio, una entrevista en Ecuavisa en la que ella niega que haya sido Carlos Pollitt el contralor del correísmo cuando Carlos Pollitt ejerció desde el 2007 hasta el 2017, es decir, los 10 años precisamente de Rafael Correa. Hemos visto, han circulado las declaraciones de Rafael Correa en su momento, diciendo incluso que Carlos Pollitt era un tipo muy, muy simpático. Ahora ya le vimos que dice no haber conocido a Carlos Pollitt ni a los otros 2 de la terna, ya se deslinda de esta responsabilidad. ¿Qué decir de eso? Creo que la respuesta es sencilla. Desde el cura Tuárez, en el Consejo de Participación Ciudadana, hemos visto lo que significa la pelea por poder dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Lo hemos visto hasta las últimas actuaciones con una destitución de su presidente. Eso pasa hoy, pero en la época del correísmo, el Consejo de Participación Ciudadana era correísta y le era 100% servil. Ninguna autoridad nombrada en esos 10 años era una autoridad a la cual ellos no conocían. Y sí, Carlos Pollitt estuvo afiliado al Partido Sociedad Patriótica, si no me equivoco. Es una persona que viene de ese partido del 2000 hasta el 2007. En otras funciones. Pero si el correísmo no hubiese querido que Pollitt sea el contralor, no lo hubiese sido. Sacó 100 sobre 100. Un tipo que además era abogado, y te lo digo por experiencia, bastante analfabeto en derecho, un ignorante absoluto, sacaba 100 sobre 100. Eso eran los concursos del Consejo de Participación Ciudadana. Ese era su contralor estrella. Pero ya estamos acostumbrados a que Correa, cada vez que se va preso, uno más de sus hombres de confianza diga que él no sabe de qué se trata. Siempre sigue siendo la misma historia. Por suerte, los que tenemos memoria y sabemos el infierno que vivimos durante esos 10 años en persecución política y judicial, muchas de esas armadas por el propio Carlos Pollitt, sabemos quiénes estaban involucrados. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Él podrá haber estado afiliado al partido que él haya querido serlo. Él fue el contralor del correísmo y el correísmo tiene que hacerse cargo de ese contralor. Ahora bien, queda sin embargo un sabor amargo sobre el resto de quienes estuvieron involucrados en esta trama de corrupción, en este movimiento de millones de dólares, y me refiero a los ahora colaboradores eficaces, para mencionarlos en nuestros términos, que son, por ejemplo, Diego Sánchez Silva o, por ejemplo, José Serrano, quienes han aportado con información, audios inclusive, documentos y detalles sobre estos movimientos, estas transacciones. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque queda este sabor amargo. En el caso, yo conozco del caso por lo mismo, yo he ido siguiendo los medios de comunicación, lo que he ido publicando primicias, Plan B. De lo que nos cuentan, Diego Sánchez lo que hizo fue firmar también un Non-Persecution Agreement, pero yo creo que pasó algo que a mí me deja un dato muy curioso, no sé aún descifrarlo cómo, pero no sé si tú notaste que hay una última pregunta que le hacen a él, y es, ¿has cometido delitos con José Serrano? Y él dice su que respuesta es sí, pero originalmente tendría que venir otra pregunta, ¿cuáles?
y no le preguntan eso. ¿Qué me huele a mí que se está ya configurando un nuevo caso en el cual tendrán que explicarse qué delitos cometió José Serrano y si está Diego Sánchez involucrado o no? Ese tipo de preguntas, te digo por experiencia de abogado, lo haces cuando quieres dejar o enseñar la punta del ovillo de un caso que se está configurando de forma paralela. Pero claro que queda un mal sabor de boca. Pero pese a eso, yo te digo algo que yo siento y muchas veces a mí me frustra. Los estadounidenses son mucho más inteligentes al momento de administrar justicia que nosotros. Por ejemplo, yo he propuesto que en el Ecuador exista, me dicen que estoy loco cuando digo esto, pero digo, si te vas a ir 20 años preso, que tú puedas reducir tu pena si vas devolviendo parte de lo robado. Nunca que la puedas reducir a cero, pero por ejemplo, si te llevaste 20 millones y devuelves los 20 millones y te vas a ir 20 años a la cárcel, que solo te vayas 2. Y la gente me va a decir, pero eso es un premio. La respuesta es no, porque el Ecuador necesita los recursos. Los estadounidenses hacen eso. Y los estadounidenses logran hacer que los peces medianos delaten a los peces gordos para poder condenar a los peces gordos. En el Ecuador funcionamos al revés. Hacemos que los peces gordos delaten a los peces flacos para condenar a los peces flacos. Entonces queda un mal sabor de boca, pero deberíamos ya empezar a pensar si el sistema estadounidense de delación premiada, esto se llama una delación premiada, no es mucho más eficiente y eficaz que el sistema de delación premiada del Ecuador. Estados Unidos al final, mira esto, Pollitt se lleva todo este dinero de actos de corrupción, pero el que se lleva todo el dinero de Pollitt es otro gobierno, no es del ecuatoriano. Deberíamos empezar a repensar la forma en la cual queremos recuperar el capital de los corruptos de este país. Y mucho de eso ha ocurrido también en otros casos, como por ejemplo la corrupción en Petroecuador, cuyos recursos también de los procesados en Estados Unidos se quedarán definitivamente en Estados Unidos. Lamentablemente eso ocurre y es porque los procesos avanzaron allá, los procesos no se sentaron acá. Felipe, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Creo que es un tema para hablar largo sobre las consecuencias, pero sin duda habrá mucho más por hablar sobre el resto de los involucrados en esta trama de corrupción, sobre este sabor amargo quizá, pero qué ocurrirá en adelante podremos también tratarlo más adelante. Felipe, nuevamente gracias. Te agradezco, querido Fausto, y solo unas palabras finales aquí desde esta entrevista contigo. Saludo, Carlos Pollitt. Yo me voy a caminar tranquilo en la calle, tú estás tras las rejas. Gracias, Fausto. Gracias a ti. Y así es. Carlos Pollitt estará tras las rejas y seguramente el resto de su vida. Ha sido Felipe Rodríguez, abogado penalista, hablando sobre la condena a Carlos Pollitt, el ex Contralor General del Estado que estuvo en funciones durante, casualmente, los 10 años de correísmo. El Contralor de lujo, el Contralor 100 sobre 100, hoy tras las rejas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando